Señora, el exceso de trabajo, el azúcar, el alcohol, el estrés son detonantes de su presión y aquí es importante que usted tome estas recomendaciones que le vamos a dar con el doctor Olman Jara. Bienvenido, don Olman. Ahora, ¿por qué el exceso de trabajo puede llevarnos a ese pico de presión? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias, Ítalo, por la invitación a hablar de hipertensión arterial, que siempre es un gusto para uno como internista. Así es. Efectivamente, hay sistemas hormonales en nuestro cuerpo que nos permiten responder al trabajo, responder a las actividades del día a día, responder también con entereza al estrés. Pero la activación permanente de estos sistemas, que podríamos decir de forma general y que lo conoce muy bien el público, la adrenalina que nos produce tener que cumplir con el trabajo, tener que cumplir con todas nuestras actividades. Si eso está hiperestimulado, pone hipertenso a nuestros pacientes y hace cambios permanentes en su manera de ser y en su presión arterial, en sus cifras de tensión arterial. ¿Cuáles serían esos cambios que se deben de hacer, doctor? Sí. Hay una, no es una triada, son más de una cosa, que el paciente que está muy estresado y que tiene mucho compromiso laboral tiene. Usualmente tiene que andar activado, efectivamente. Usualmente come en la calle y come comidas rápidas. Lo primero que venga. Claro, con grasa, con mucha sal. Usualmente toma bebidas carbonatadas, ¿verdad? Cuando sale del trabajo se desestresa, no usualmente en el gimnasio, sino tomándose unos tragos, y algunos fuman. Así es. ¿Verdad? Ese es el círculo vicioso. El círculo vicioso del paciente, súper trabajador, súper estresado, que no tiene tiempo para nada, ¿verdad? Doctor, ¿el que trabaja de noche le afecta más que el que trabaja de día? Sí, hay un estudio bien consistente de que el ciclo circadiano de una hormona que se llama cortisol y el ciclo que no es tanto circadiano, pero los ciclos de un sistema que se llama catecolaminérgico se alteran si uno tiene trabajo nocturno. Algunos países un poquito pues, con más civilización en torno al trabajo que nosotros, establecen 2 o 3 días de trabajo nocturno con una jornada larga donde no se trabaja en la noche para que el paciente logre compensar sus ciclos circadianos. Es decir, a mayor trabajo, efectivamente, mayor posibilidad de que uno esté hipertenso por estrés laboral. Y si además ese trabajo es nocturno, duplica probablemente la posibilidad de que uno esté hipertenso por estrés laboral. El mercado está obligando a que muchas personas trabajen de noche, doctor. Los call centers son jornadas de 8 de la noche a 8 de la mañana. Si uno de estos muchachos nos está viendo, o mujeres que nos está viendo, ¿qué le podemos decir el consejito para ellos? Ok, varias cosas. En primer lugar, los muchachos entre 18 años y 35 años tienen... ¿Edad de call center? Sí, claro. Tienen un 7.84% de posibilidad de ser hipertensos. El primer consejo es que se tienen que tomar la presión. Así es. Porque a veces cuando uno oye estas cosas dice, eso no me toca a mí. A mí no me pasa. Eso mismo. Porque no sienten nada. Pero sí, estadísticamente, entre muchachos de 18 a 35 años, hay una prevalencia de hipertensión importante. Si estos muchachos además consumen bebidas carbonatadas, toman licor en altas dosis, fuman y tienen consumos elevados de sal, para no entrar en el tema de drogas ilícitas que también podrían estar relacionadas y el consumo es cada vez más alto y más prevalente, estos muchachos podrían estar manejando ya niveles de tensión arterial altas y ser hipertensos. El consejito aquí es un poco hacer lo contrario que estamos diciendo, es decir, ojalá erradicar el fumado completamente. Ahí no hay negociación, no hay que fumar. En el consumo de alcohol, la Asociación de Corazón se pronunció
y la Organización Mundial de la Salud se pronunció en una publicación muy amplia donde dijo no se puede recomendar bajo ninguna circunstancia que alguien tome. A la puchica, o sea, cero alcohol. Sí, y cuando los editorialistas preguntaron, ¿pero por qué esta radicalidad? Porque la línea entre tomar de forma social o saludable y la línea entre convertirse en un enfermo alcohólico es una línea muy delgada. Sí, señor. Sí, es muy delgada. Y entonces confiamos en decirle al paciente, tómese 2 copitas de vino al día, pero resulta que la medida del médico es así y la medida del paciente es así, popota, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que tiene que quedar claro que como médicos no podemos recomendar el consumo de alcohol, pero si alguien va a consumir alcohol, lo establecido es no más de 2 copas de vino al día. Y para otros licores como la cerveza, como el whisky, como el ron, las cosas no están tan claras, ¿verdad? No están Doctor, tan claras. a veces nos toca tener un horario de día, otro horario de noche, llego a la casa, abro la computadora, hago tareas y empieza el estrés. Y es que hay que hacerlo, doctor. O sea, para esa persona que está cargada, que tiene 2 hasta 3 trabajos y va a la universidad, tiene que revisarse esa presión. Claro. Lo primero, efectivamente, es este consejo que es realmente una perla, Ethan. Sí, señor. El que estás dando. Es decir, tienen que tomarse la presión para ver cuál es su cifra de tensión arterial. Hay otras cosas que el paciente que tiene este estilo de vida debería intentar lograr. Quite el salero de la mesa. Okay. Quite el salero de la mesa porque consumo de sal e hipertensión arterial van de la mano. Y podríamos decir 2 cosas más en cuanto a nutrición. Quite el salero de la mesa, que su comida no sepa importantemente a sal y que las ensaladas no se les dé sabor con sal. Y podríamos añadir una cosa más que es casi de salud pública: elimine las bebidas carbonatadas de su dieta. Es decir, si usted está pasando por un periodo donde tiene que trabajar de día, tiene que trabajar en la tarde, está llevando además materias en la universidad, ni modo, ese es el estrés laboral que en ese momento está manejando y probablemente va a tener beneficios a futuro de tipo económico y de tipo académico por eso, pero corte los otros factores de riesgo. Exacto. Doctor, el sobrepeso siempre va de la mano con la presión, pero ¿en qué momento yo puedo decir estoy en sobrepeso? Okay. Porque hay gente que dice, no, yo estoy pasadito y es sobrepeso. Sí, sí, es cierto. Hay que hacer la medición del peso, hay que hacer la medición del peso, hay que hacer la medición de la talla y hay que calcular el índice de masa. Índices de masa por encima de 25 ya nos deberían llamar la atención. En 28 el índice de masa representa ya un sobrepeso definido por una cifra, y arriba de 28 y por encima de 30 vamos a estar hablando de obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3 y llegamos a los superobesos. Aquí yo quiero dar lo que a mí me parece que es una perla y que la discutimos muchas veces con nuestros pacientes en el consultorio. ¿Cuánto peso tiene usted que perder para controlar la presión arterial? Porque a veces los pacientes van donde una nutricionista, que casi todas son bonitas y delgaditas, claro, ¿verdad? Claro. Y entonces el paciente empieza a manejar un poquito la fantasía de que tiene que adelgazar como la nutricionista, sí, pero eso no es cierto. O la misma sociedad nos empuja a eso. Sí, claro. Si un paciente pierde 1 kilo de peso, disminuye la presión arterial entre 1 y 3 milímetros de mercurio. Es un montón, doctor. Es un montón en realidad para efectos del control. Y en una señora que pesa 70 kilos, por ejemplo, y que mide 1,55, que es más o menos la estatura promedio de una costarricense, esta paciente probablemente va a estar en la línea de sobrepeso y casi llegando a la obesidad grado 1. Esta paciente, si llega a perder el 5%
de su peso corporal, que son 3,5 kilos. Interesante, doctor. No es mucho lo que hay No, que perder. no es mucho, en realidad es bastante aceptable. Así una es. pérdida de peso serían 3,5 kilos para una paciente que tiene 70 kilogramos y que tal vez está en obesidad 1 o en sobrepeso, para tener un mejor control de la presión arterial. ¿Es proporcional la baja de peso con la pérdida de la presión, doctor? Efectivamente. Y lo otro también es cierto, Ítalo. Si empezás a ganar peso y no pones frenos, la presión arterial va a subir casi exponencialmente. ¿El sobrepeso afecta por igual al hombre o a la mujer? Sí, esa es una pregunta interesantísima. Los hombres vivimos menos que las mujeres, ¿verdad? La estadística está ahí. Es decir, una mujer tica está viviendo entre 80 y 82 años y un hombre tico en realidad está llegando a los 78 años. Juega un papel importante la presión arterial y las enfermedades crónicas del adulto. Probablemente sí. Sin embargo, a la hora de ver las estadísticas de quién es más hipertenso, ligeramente el hombre es más hipertenso que la mujer. Digamos, para las estadísticas de los Estados Unidos, 32% de los hombres son hipertensos y 28.8% de las mujeres son hipertensas. Doctor, tenemos la rifa ganada. Doctor, ¿cómo le afecta la presión a una persona que le gusta comer grasita, que se come ese skate y dice, no, yo me como la grasita, o esos garbanzos y échele toda la grasa que pueda? ¿Cómo me afecta directamente eso en el cuerpo? Sí. Es igual, son preguntas claves y son preguntas de donde queremos sacar una perla para los televidentes. Así es. Resulta que hipercolesterolemia e hipertensión arterial están íntimamente relacionados en una enfermedad común que es la que mata a los ticos. Esa enfermedad es infarto agudo al miocardio, y si quisiéramos quitar la palabra de infarto agudo al miocardio, diríamos enfermedad cardiometabólica y enfermedad cerebrovascular. Es decir, las enfermedades cardiovasculares son las que matan a nuestros costarricenses, hombres y mujeres costarricenses, por arriba de los tumores, a propósito de la excelente charla que ahora vimos y la temática que ahora vimos. Es curioso, Ítalo, usted le dice a un paciente que es hipertenso y este paciente no piensa que se va a morir, pero usted le dice a un paciente que tiene cáncer y ese paciente se pone en capilla ardiente. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, no tiene el mismo impacto un diagnóstico que el otro, pero efectivamente la asociación de dietas altas en colesterol, sobre todo en este colesterol, que efectivamente es esa grasa alrededor del pollo, esa grasa alrededor, está relacionado con mayores niveles de colesterol en la sangre, y si a eso asociamos hipertensión, estamos manejando dos factores de riesgo muy importantes para tener coronariopatía y para tener accidentes cerebrovasculares. Ay, doctor, es algo que pasa todos los días. Nos llevamos un colerón y terminamos en el hospital, pero no del colerón, de la presión. Sí. Es la presión la que nos manda al hospital. Sí. Ítalo, este tema hay que darle también este enfoque. Los pacientes llegan con una cifra de tensión arterial después de que chocaron su carro. Sí, señor. En 200, 120. Pucha, hombre. Y resulta que uno los interroga y les pregunta, ¿a usted le han tomado la presión en otras ocasiones? Sí, doctor, pero la presión siempre me sale normal. Pero aquí vengo con esta presión alta y yo quiero que usted me trate. En hipertensión arterial, aunque esa es una cifra de tensión arterial alta, una golondrina no hace verano. Así es. Y muchas golondrinas podrían hacer el verano aunque esté lloviendo. Es decir, si usted cada vez que tiene una emoción termina en el hospital con una presión por arriba de 140/90, con dolor de cabeza y mareos, y esto es un patrón permanente, usted es un hipertenso de verdad.
Pero si lo que ocurrió fue un evento aislado porque usted chocó su carro, podría ser que usted no sea hipertenso y que lo que tuvo es un desencadenante emocional y lo que tuvo es un pico hipertensivo aislado. Eso es. Sí. Eso es. Sí. Una presión inestable que sube, que baja, ¿se tiene que regular con medicamentos o solita se pone en regla? Ok, igual, entramos un poquito al tema, cómo se diagnostica hipertensión arterial y qué hay que hacer. Y es tema fundamental, y es tema fundamental en este momento para la Heart Association porque han sacado varias publicaciones y varias normas para decirle a los médicos y decirle a los pacientes cómo se diagnostica hipertensión arterial. Resulta que hay pacientes que llegan al consultorio y tienen la presión arterial alta. Y usted le toma la presión, está alta. Pero dice, doctor, viera que yo tengo una maquinita, me tomo la presión en la casa y yo siempre estoy normal. Hay que hacerle a ese paciente un mapa. ¿Por qué hay que hacerle un mapa? Un mapa es un monitoreo de 24 horas de presión arterial. Porque este paciente quizás no es hipertenso, pero tiene una hipertensión emocional y quizás le asusta la bata blanca del médico. Claro que sí, hombre. Y entonces ya llega alterado. Claro. Y hay otros pacientes, los menos frecuentes, que tienen lo siguiente. Este fenómeno es menos frecuente. Doctor, yo me he estado tomando la presión en mi casa y siempre salgo hipertenso, pero vengo aquí y me siento y usted me hizo esperar 20 o 30 minutos y me tomó la presión y está normal. Tiene un fenómeno de pseudo normalización de su presión en el consultorio. Entonces, la Asociación de Corazón de los Estados Unidos ha recomendado que la mejor forma de diagnosticarse si uno es un hipertenso es tomarse la presión arterial en la casa, por lo menos 7 días. Una vez en la mañana y otra vez en la tarde, teniendo un periodo de reposo de 10 minutos. Y ojalá repetir la presión, no apuntar la primera presión que usted se tomó, sino repetirla a los 10 minutos y verificar esa presión y apuntarla. Para los pacientes que van a nuestros consultorios y donde uno tiene dudas en torno a ese paciente que sube, baja, les hacemos un mapa. Y el mapa lo que nos permite es medir las cargas hipertensivas del paciente. ¿Qué es la carga hipertensiva? Es cuántas presiones arriba de 135/80 usted tuvo en 24 horas. Y además le podemos ver algo que es muy interesante, que es cómo está la presión arterial cuando el paciente está dormido. O sea, cuando el paciente está acostado, también hay problemas y a veces no los diagnosticamos si no hacemos el mapa. Doctor Ulma Jara, muchísimas gracias por su visita, muy provechosa.